Hola, amantes de la música y de las grandes historias. ¿Alguna vez os habéis preguntado sobre los orígenes de las leyendas? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a un día crucial que, sin saberlo, marcaría el inicio de una de las revoluciones musicales más importantes del siglo XX. Vamos a hablar del día en que se casaron los padres de John Lennon. Imaginad la ciudad de Liverpool en plena Segunda Guerra Mundial. El aire está cargado de incertidumbre, pero también de momentos de pura espontaneidad y pasión. En este escenario, dos jóvenes, Alfred "Freddie" Lennon y Julia Stanley, decidieron unir sus vidas. Freddie era un marino mercante, un espíritu libre acostumbrado al vaivén del océano. Julia, por su parte, era una mujer vibrante, llena de vida, con una risa contagiosa y un amor por la música que más tarde heredaría a su hijo. Su romance fue un torbellino, como muchos en aquella época. Y así llegamos al 23 de septiembre de 1938. El lugar elegido para su encuentro nupcial no fue una iglesia tradicional, sino un sitio que se convertiría en un punto de referencia para los fans de los Beatles décadas después. Las escalinatas del majestuoso Adelphi Hotel. ¿Os lo imagináis? Freddie y Julia citándose en ese lugar icónico para ir a casarse en la oficina del registro civil de Mount Pleasant. No hubo grandes multitudes, ni un vestido de diseñador, ni una fiesta extravagante. Fue una ceremonia impulsiva, casi un secreto entre ellos dos. No invitaron a ningún miembro de sus familias. De hecho, la familia de Julia desaprobaba profundamente la unión. El único testigo fue un compañero de barco de Freddie. La historia cuenta que, justo después de la ceremonia, Julia fue al cine a ver una película, todavía con su ramo de novia en la mano, y Freddie volvió a sus quehaceres. Fue un comienzo poco convencional para un matrimonio que, lamentablemente, estaría marcado por la distancia y las dificultades de la guerra. Freddie pasaba largos periodos en el mar, y la comunicación era casi nula. Esta separación forzada fue el principio del fin de su relación, y por supuesto, tuvo un impacto profundo en la vida del pequeño John, que nacería 2 años después, en 1940. Pero, ¿qué pasó con el hotel? El Adelphi Hotel, ahora conocido como el Britannia Adelphi, no ha perdido ni un ápice de su grandeza. Sigue en pie, en el corazón de Liverpool, como un testigo silencioso de la historia. Y lo más fascinante es que este lugar, que vio nacer la unión que traería al mundo a John Lennon, se ha transformado en un santuario para los fans. Cada mes de agosto, durante la Semana Internacional de los Beatles, el hotel se convierte en la sede de una de las convenciones de fans más grandes del mundo. Miles de personas de todos los rincones del planeta se reúnen allí, en las mismas escalinatas donde Freddie y Julia se encontraron, para celebrar la música y el legado de la banda. Es una de esas ironías poéticas de la historia, ¿verdad? Un lugar que fue escenario de un acto privado y casi clandestino, es ahora un punto de encuentro global y de celebración pública. Es como si el espíritu de esa historia de amor, con todas sus imperfecciones, hubiera impregnado las paredes del hotel, atrayendo a generaciones de fans para conectar con el origen de todo. La próxima vez que escuchéis In My Life o Julia, recordad esta historia. Recordad a esos dos jóvenes en las escalinatas del Adelphi, en un día de otoño, tomando una decisión impulsiva que, sin que ellos lo supieran, cambiaría el mundo para siempre. El legado de los Beatles no son solo sus canciones, sino también las historias humanas, a veces complicadas y agridulces, que se esconden detrás de la música. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado de Liverpool. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Hoy vamos a viajar en el tiempo, a los suburbios de Liverpool, para explorar los primeros años de una leyenda de la música, John Lennon. Acompáñenme a descubrir cómo era el mundo que moldeó al genio detrás de The Beatles. Nuestra historia comienza no con el rugido de un estadio, sino en la tranquila Menlove Avenue, en el número 251. Aquí se encuentra Mendips, una modesta casa de los años 30 que se convirtió en el universo de un joven John. Aunque nació en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, no fue criado por sus padres en sus primeros años. Su tía Mimi y su tío George Smith tomaron al pequeño John bajo su cuidado, ofreciéndole un hogar estable y lleno de amor, aunque con reglas estrictas. Mimi era una figura central en su vida. Era protectora, a veces severa, pero profundamente cariñosa. Imaginemos a un niño de 4 años lleno de energía, dando sus primeros pasos hacia la educación en la Dovetail Primary School. Desde muy pequeño, John mostró una personalidad arrolladora. No era el típico estudiante modelo. Era ingenioso, travieso y tenía una imaginación desbordante que a menudo lo metía en problemas. Dibujaba caricaturas de sus maestros y creaba sus propias historietas. Era su forma de ver el mundo, siempre con un toque de rebeldía y humor.
El barrio de Woolton era su patio de recreo. A pocos pasos de Mendips estaba el jardín de Strawberry Field, un hogar infantil del Ejército de Salvación. Para John, ese lugar era mágico, un refugio donde podía escapar y soñar. Solía trepar los muros para jugar con los otros niños y asistir a las fiestas de verano. Años más tarde, estos recuerdos de infancia se convertirían en la melancólica y psicodélica obra maestra, Strawberry Fields Forever. Cada rincón de su barrio era una fuente de inspiración. La música entró en su vida de una manera que lo cambiaría todo para siempre. Su madre, Julia, aunque no vivía con él, fue una influencia musical fundamental. Le enseñó a tocar el banjo y el piano, y le compró su primera guitarra. Julia era vibrante y libre, un contraste con la formalidad de su tía Mimi. Esas visitas eran ráfagas de alegría y rock and roll. Fue el sonido de Elvis Presley el que realmente encendió la llama. Al escucharlo, John supo que no quería ser nada más que una estrella de rock. Con esa determinación, formó su primera banda, The Quarrymen, llamada así por su escuela secundaria, Quarry Bank High School. Practicaban en el porche de Mendips, para disgusto de la tía Mimi, quien solía decirle la famosa frase: «La guitarra está muy bien, John, pero nunca te ganarás la vida con ella». ¡Qué equivocada estaba! Fue en una de esas actuaciones de The Quarrymen, en una fiesta de la iglesia de St. Peter en Woolton, donde un joven John Lennon conoció a un talentoso guitarrista llamado Paul McCartney. El resto, como dicen, es historia. Desde esa pequeña casa en Menlove Avenue, John Lennon no solo soñó con cambiar el mundo, sino que lo hizo. Su infancia, marcada por la dualidad del amor estricto de su tía y la libertad bohemia de su madre, forjó a un artista complejo, vulnerable y revolucionario. Su legado nos enseña que no importa cuán humildes sean nuestros comienzos, la pasión y la creatividad pueden llevarnos a lugares inimaginables. Espero que hayan disfrutado este viaje a los orígenes de John Lennon. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a este viaje en el tiempo, a una época antes de que el mundo conociera a los Beatles. Hoy vamos a desentrañar una historia increíble de coincidencias y destinos que estuvieron a punto de no cruzarse. ¿Están listos para descubrir cómo los hilos de la vida tejieron la banda más grande de todos los tiempos? La historia comienza en una escuela de Liverpool llamada Dovedale Primary. Allí, un joven John Lennon, conocido por ser un poco rebelde y carismático, pasaba sus días escolares. Lo que pocos saben es que, 3 años detrás de él, en los mismos pasillos y patios, caminaba un niño más pequeño y tranquilo llamado George Harrison. Imaginen la escena, 2 futuros genios de la música, respirando el mismo aire, compartiendo la misma escuela, pero completamente ajenos el uno al otro. Sus caminos corrían paralelos, tan cerca, pero sin tocarse. Es una de esas ironías del destino que te hacen pensar en las miles de oportunidades perdidas que tenemos cada día. Pero el universo tenía un plan, aunque parecía estar tomándose su tiempo. Después de su etapa en Dovedale, en 1954, George Harrison hizo un cambio importante. Se trasladó al prestigioso Liverpool Institute High School for Boys. Y aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más fascinante. ¿Adivinan quién ya estaba estudiando allí? Exacto, un chico un año mayor que él, increíblemente talentoso para la música y con una personalidad magnética, Paul McCartney. Ahora, en el Liverpool Institute, las cosas eran un poco diferentes. Aunque Paul era un año mayor, sus mundos empezaron a acercarse peligrosamente. Compartían la misma ruta de autobús para ir a la escuela, el número 86. Imaginen a un joven Paul y a un aún más joven George, sentados quizás a pocos asientos de distancia día tras día, cada uno con sus sueños musicales guardados en sus cabezas, sin saber que el chico de al lado tenía exactamente la misma pasión. Hablaban de vez en cuando, sobre todo de guitarras, un tema que los unía. George, a pesar de ser más joven, ya era un guitarrista muy dedicado y sorprendentemente hábil para su edad. Paul quedó impresionado por la destreza de George. Recordaba cómo George conocía acordes que él ni siquiera había oído nombrar. Esa admiración mutua fue la semilla de su amistad. Fue en ese autobús, entre el ruido del motor y las paradas de Liverpool, donde se forjó el primer vínculo real entre 2 de los futuros Beatles. Paul vio en George no solo a un chico más joven, sino a un músico serio, alguien que compartía su obsesión por el rock and roll que llegaba de América. Mientras tanto, John Lennon seguía su propio camino, formando su primera banda, The Quarrymen. Y fue Paul, gracias a esa conexión en el autobús, quien finalmente pensaría en su amigo George cuando The Quarrymen necesitaron un guitarrista principal. Paul sabía que George, a pesar de su juventud, tenía el talento necesario para llevar la banda al siguiente nivel. El resto, como dicen, es historia. Pero todo empezó ahí.
en esos encuentros casuales, en esos grados de separación que poco a poco se fueron cerrando. Desde los pasillos de Dovedale hasta los asientos del autobús 86, el destino estaba moviendo sus piezas lenta pero seguramente. Es una historia que nos enseña que las conexiones más importantes de nuestra vida pueden estar a la vuelta de la esquina, en los lugares más inesperados. 3 chicos de Liverpool, cuyas vidas se entrelazaron de una manera casi mágica para cambiar la música para siempre. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabían que antes de ser el guitarrista silencioso y místico de The Beatles, George Harrison ya era toda una leyenda en su escuela? Sí, mucho antes de conquistar el mundo con su guitarra, George ya estaba dejando su huella, pero de una manera muy particular. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a los pasillos del Liverpool Institute, para descubrir a ese joven George que ya apuntaba maneras de estrella, aunque a su propio y peculiar estilo. Paul McCartney, su futuro compañero de banda, lo recordaba perfectamente. Y no era para menos. En una época de uniformes grises y cortes de pelo conservadores, George era como un destello de color. Imagínense la escena. Un chico con el pelo un poco más largo de lo permitido, desafiando las normas con sutileza. Pero lo más llamativo era su ropa. Paul cuenta que George se ajustaba los pantalones para que fueran más estrechos. Un gesto de rebeldía juvenil que muchos reconocerán. Era su forma de decir, soy diferente. Pero la cosa no terminaba ahí. Lo que realmente hacía girar cabezas era el chaleco amarillo brillante que se colaba debajo del uniforme escolar. Un chaleco amarillo. En medio de la monotonía del día a día estudiantil, ese toque de color era una declaración de intenciones. Era su armadura secreta, una forma de expresar su vibrante personalidad sin tener que decir una sola palabra. Era moda, era actitud, era puro rock and roll antes incluso de que supiera que ese sería su destino. Ahora, uno podría pensar que un chico con esa pinta sería el típico alborotador, el que siempre estaba en problemas con los profesores. Pero aquí es donde la historia de George se vuelve aún más interesante y nos revela mucho sobre su carácter. Su rebelión era, en gran medida, estética. No buscaba el conflicto directo, sino que tenía una estrategia mucho más inteligente, una que le permitía sobrevivir al sistema escolar sin perder su esencia. Él mismo lo explicó años después con esa honestidad brutal que tanto le caracterizaba. Dijo algo como: aprendí muy rápido que era mejor mantener la calma y simplemente callarme. No era un estudiante problemático en el sentido clásico. No interrumpía las clases ni desafiaba la autoridad abiertamente. En cambio, encontró un equilibrio, una especie de pacto no escrito con algunos de sus profesores. ¿Y en qué consistía ese pacto? Era simple y genial. George lo describió así. Tenía esta especie de acuerdo mutuo con algunos profesores. Me dejaban dormir en la parte de atrás y yo no causaba problemas. Increíble. Mientras otros luchaban por sacar buenas notas o por ser el centro de atención, George había encontrado su propio nirvana en la última fila del aula. Se desconectaba del aburrimiento de las lecciones, probablemente soñando con acordes de guitarra y melodías futuras, y a cambio garantizaba la paz en la clase. Esta anécdota es fantástica porque nos muestra al George Harrison que conoceríamos después. El observador tranquilo, el que prefería mantenerse en un segundo plano, pero que al mismo tiempo tenía un mundo interior increíblemente rico y una voluntad de hierro para seguir su propio camino. No necesitaba gritar para hacerse notar. Su presencia, su estilo y su actitud silenciosa hablaban por él. Era el rebelde pacífico, el soñador de la última fila. Así que la próxima vez que escuchen Something o Here Comes the Sun, recuerden a ese adolescente con su chaleco amarillo, durmiendo plácidamente en clase, porque fue en ese silencio, en esa aparente pasividad, donde se estaba gestando uno de los músicos más influyentes y queridos de todos los tiempos. La semilla del Beatle tranquilo ya estaba allí, esperando pacientemente el momento adecuado para florecer y cambiar el mundo para siempre. Espero que les haya gustado este pequeño viaje al pasado de George Harrison. Si es así, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario con su anécdota favorita de The Beatles y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más historias como esta. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se conocieron dos de los músicos más legendarios de la historia? No fue en un escenario brillante ni en un estudio de grabación de lujo. Fue en un lugar mucho más mundano, uno que miles de personas usan todos los días: un autobús. Sí, has oído bien.
La historia de cómo George Harrison conoció a Paul McCartney comienza en la Ruta 86, en su camino al colegio en Liverpool. Imagina la escena, dos adolescentes cargando sus instrumentos, subiendo al mismo autobús de 2 pisos día tras día. Paul, un poco mayor, ya era amigo de un tal John Lennon. George, más joven y algo tímido, era un apasionado de la guitarra que devoraba cada nota que podía aprender. Al principio, probablemente solo eran 2 caras familiares en la multitud matutina, quizás un asentimiento de cabeza, una mirada de reconocimiento al estuche de la guitarra del otro. Pero la música, como siempre, fue el puente que los unió. Paul notó a este chico más joven, siempre con su guitarra. Un día, la curiosidad pudo más y entablaron conversación. «Oye, ¿tú también tocas?», podría haber preguntado Paul. Y así, en medio del traqueteo del autobús y las paradas rutinarias, nació una de las amistades más influyentes de la música pop. Descubrieron que compartían una obsesión por los mismos artistas de rock and roll americano: Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley. El autobús se convirtió en su primer local de ensayo improvisado. Hablaban de acordes, de licks de guitarra, de canciones que estaban tratando de sacar. Paul, impresionado por la dedicación y el talento natural de George, decidió que John tenía que conocerlo. Sin embargo, convencer a John no fue tan fácil. Para John, George era solo el pequeño amigo de Paul. La primera audición de George para unirse a la banda de John y Paul, The Quarrymen, no fue exactamente un éxito. Se celebró curiosamente en la parte de arriba de otro autobús. George, nervioso, no logró impresionar del todo a un escéptico John Lennon, pero Paul no se rindió. Sabía que George tenía algo especial. Insistió y organizó otro encuentro, esta vez en un ambiente más relajado, lejos de la presión de una audición. Fue entonces cuando George, sintiéndose más cómodo, tocó una pieza instrumental llamada Raunchy a la perfección. Cada nota, cada bend, era impecable. John, que podía ser duro pero reconocía el talento cuando lo veía, quedó finalmente impresionado. No pudo negar la habilidad de ese chico delgado y callado. Fue ese momento, esa canción, la que le abrió las puertas de la banda. A partir de ahí, el trío comenzó a ensayar juntos, a menudo en la casa de la familia Harrison. Es increíble pensar que sin esos viajes en autobús, sin esa conversación casual sobre guitarras, el sonido de The Beatles podría haber sido completamente diferente. Es una lección sobre cómo las conexiones más importantes pueden surgir en los lugares más inesperados. El destino, o la simple casualidad de compartir una ruta de autobús, puso en marcha una cadena de eventos que cambiaría la música para siempre. La próxima vez que te subas al transporte público, mira a tu alrededor. Nunca sabes si la persona sentada a tu lado podría ser tu futuro colaborador, tu mejor amigo o alguien que cambiará tu vida de una manera que nunca imaginaste. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más anécdotas increíbles del mundo de la música. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabían que uno de los lugares más inspiradores para Paul McCartney no era un estudio de grabación ni un escenario exótico, sino el piso de arriba de un autobús en Liverpool? Así es, algo tan cotidiano como un viaje en transporte público se convirtió en la semilla de algunas de las canciones más icónicas de la historia. Imaginen a un joven Paul subiendo corriendo las escaleras de esos clásicos autobuses rojos de 2 pisos. Su destino preferido era siempre el de arriba. ¿Por qué? Bueno, en aquella época esa era la zona de fumadores, pero más allá de eso, era su palco personal con vistas panorámicas a la vida de Liverpool. Desde esa ventana veía pasar las calles, a la gente con sus rutinas, los colores de la ciudad. Era como ver una película en constante movimiento. Paul ha contado que le encantaba ese ritual. Se sentaba, encendía un cigarrillo y simplemente se dejaba llevar, observando el mundo pasar. Se perdía en sus pensamientos. Soñaba despierto mientras el autobús serpenteaba por las familiares rutas de su ciudad natal. Este simple acto, este momento de calma en medio del ajetreo diario, se quedó grabado en su memoria de una forma muy profunda. Y años después, cuando The Beatles estaban en la cima del mundo, creando su obra maestra Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ese recuerdo resurgió. Piensen en la canción A Day in the Life. Hay una estrofa que dice: Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head, found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat, found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. Ahí está. Subí al piso de arriba y fumé un cigarrillo, y alguien habló y entré en un sueño. Es la descripción literal de sus viajes en autobús. Ese momento de dejarse llevar por un sueño no era solo una metáfora poética, era un eco directo de su juventud.
de esos instantes de introspección y fantasía a bordo del autobús número 86. La canción, con su atmósfera onírica y sus cambios de ritmo, captura perfectamente esa sensación de flotar entre la realidad y la ensoñación que Paul experimentaba desde su asiento. Pero la influencia del autobús no termina ahí. Hay otra canción que es prácticamente un himno a los paisajes urbanos de su infancia, Penny Lane. Penny Lane no es solo una calle, era y sigue siendo un importante punto de encuentro. Una rotonda donde confluían varias líneas de autobús. Era el centro neurálgico del transporte para muchos habitantes de Liverpool, incluidos los propios Beatles. Cuando escuchamos Penny Lane is in my ears and in my eyes, estamos viendo la escena a través de los ojos de alguien que la conoce íntimamente, probablemente desde la ventana de un autobús. La letra menciona al banquero, al bombero, a la enfermera vendiendo amapolas en una bandeja. Son todas postales de la vida cotidiana que se podían observar perfectamente desde esa posición elevada, esperando en la parada o pasando lentamente en el tráfico. El autobús es el hilo conductor invisible que une todas esas viñetas. Penny Lane era el lugar donde Paul y John Lennon se encontraban para tomar el autobús hacia el centro de la ciudad. Era su punto de partida y de regreso. Es fascinante pensar cómo algo tan mundano puede alimentar una creatividad tan extraordinaria. Nos demuestra que la inspiración no siempre viene de grandes eventos o viajes lejanos. A veces está justo frente a nosotros, en los pequeños detalles de nuestro día a día. En el trayecto al trabajo, en una conversación escuchada al azar, en la vista desde una ventana. Para Paul McCartney, el traqueteo de un autobús de 2 pisos y el humo de un cigarrillo se transformaron en melodías y versos que han emocionado a millones de personas en todo el mundo. Nos recuerda que solo tenemos que aprender a mirar, a escuchar y, como él, dejarnos llevar por un sueño. Espero que les haya gustado esta pequeña historia detrás de las canciones. La próxima vez que escuchen A Day in the Life o Penny Lane, seguro que se imaginarán a un joven Paul McCartney mirando por la ventana de un autobús rojo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¿Sabían que el primer escenario de una de las mayores leyendas de la música no fue un gran estadio, sino el coro de una iglesia? Sí, hablamos de John Lennon. Mucho antes de la Beatlemanía, de los gritos de miles de fans y de cambiar la historia de la música para siempre, un joven John encontró su primera conexión con la melodía y la armonía en el coro de la iglesia parroquial de San Pedro, en Woolton, Liverpool. Este lugar, que podría parecer simple a primera vista, se convirtió en la cuna de su genio musical. Imaginen a un joven John, con esa chispa rebelde que ya empezaba a brillar en sus ojos, cantando himnos religiosos. Fue en esta misma iglesia donde más tarde fue confirmado. Un rito de paso que, sin saberlo, estaba marcando también el inicio de su viaje artístico. El coro fue su primera escuela, donde aprendió a usar su voz, a sentir la música y a entender cómo las diferentes notas podían unirse para crear algo hermoso y poderoso. Fue un entrenamiento fundamental, aunque en ese momento ni él ni nadie podría haber adivinado hasta dónde lo llevaría. Pero la historia de John y la iglesia de San Pedro no termina ahí. De hecho, apenas comienza. Con el tiempo, ese lugar sagrado se transformó. Dejó de ser solo un espacio de oración para convertirse en el epicentro de la escena musical juvenil de Woolton. La iglesia organizaba fiestas de baile en su club juvenil, y fue allí donde John Lennon, ya con su primera banda, The Quarrymen, comenzó a dar sus primeros conciertos. Piensen en la energía de ese momento, el rock and roll primitivo resonando entre las paredes que antes solo escuchaban cánticos y sermones. Era una revolución silenciosa que estaba a punto de estallar. Los Quarrymen, con John al frente, se convirtieron en una atracción local. Tocaban en estas fiestas de baile, llenando el salón de la iglesia con los sonidos de guitarras eléctricas y una actitud que Liverpool nunca había visto. Era música cruda, llena de pasión y de sueños de algo más grande. John ya era el líder carismático, atrayendo a la gente con su voz y su presencia en el escenario. Cada acorde que tocaba en ese modesto salón era un paso más hacia la inmortalidad. Y entonces llegó el día que lo cambió todo, el 6 de julio de 1957, durante una fiesta de verano al aire libre organizada por la iglesia, en los mismos terrenos donde John había jugado y cantado de niño. Un joven llamado Paul McCartney pasaba por allí. Escuchó la música, vio a esa banda liderada por un chico con patillas y una guitarra, y quedó fascinado. Paul vio a John y a The Quarrymen tocando en el escenario improvisado. Quedó impresionado por la confianza de John, aunque notó que no se sabía todas las letras de las canciones y se inventaba algunas. Más tarde, ese mismo día, dentro del salón de la iglesia, un amigo en común los presentó. Paul, para impresionar a John, tomó una guitarra y tocó 20 Flight Rock de Eddie Cochran, perfectamente y con toda la letra. Luego se lució con algunas piezas de Little Richard al piano.
John, que era un año y medio mayor y el líder indiscutible, se encontró ante un dilema. Este chico era bueno, realmente bueno. ¿Debía invitarlo a la banda y arriesgar su posición de líder o dejar pasar a este talento increíble? La decisión que tomó en ese momento no solo formó a The Beatles, sino que redefinió la música popular para siempre. Y todo sucedió allí, en el humilde entorno de la iglesia de San Pedro en Woolton, un lugar que fue testigo del primer entrenamiento vocal de Lennon, sus primeras actuaciones de rock and roll y, lo más importante, el encuentro predestinado que daría origen a la dupla de compositores más famosa de la historia, Lennon-McCartney. A veces, los eventos más grandes y revolucionarios nacen en los lugares más inesperados. Espero que hayan disfrutado de este viaje a los inicios de una leyenda. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Alguna vez te han dicho que eres un caso perdido? ¿Que estás perdiendo el tiempo o que vas directo al fracaso? Bueno, si es así, estás en buena compañía. Porque esas son exactamente las palabras que usaron los profesores para describir a uno de los músicos más influyentes del siglo XX, John Lennon. Hoy vamos a retroceder en el tiempo, a la Liverpool de los años 50, para descubrir una faceta de Lennon que pocos conocen. Olvídate del ícono de The Beatles por un momento. Imagina a un niño de 12 años, recién llegado a la Quarry Bank Grammar School. Un chaval con una chispa de rebeldía en los ojos y una guitarra que pronto se convertiría en su mejor amiga. En Quarry Bank, John conoció a Pete Shotton, quien se convertiría en su cómplice de travesuras y amigo para toda la vida. Juntos formaron su primera banda, The Quarrymen, el germen de lo que más tarde serían The Beatles. Pero mientras la música empezaba a florecer, sus notas académicas se marchitaban. Los informes escolares de John eran, para ser suaves, desastrosos. Uno de ellos decía textualmente, irremediable, más bien un payaso en clase, un informe terrible, simplemente está haciendo perder el tiempo a los otros alumnos. ¿Te lo puedes imaginar? El futuro autor de Imagine, siendo calificado como una distracción, un payaso. Otro informe era aún más contundente. Ciertamente en camino al fracaso. El sistema educativo no sabía qué hacer con él. Lo relegaron a la sección C, la clase para los que consideraban chicos torpes, el nivel más bajo. Para los profesores, John era un problema. Un espíritu libre atrapado en un sistema rígido que valoraba la conformidad por encima de la creatividad. Él no encajaba en sus moldes y ellos no perdían oportunidad en recordárselo. Como era de esperar, cuando llegaron los exámenes finales, los famosos O-Levels, John suspendió. Según los estándares de la época, su futuro académico parecía sellado. Un fracaso, tal como habían predicho sus maestros. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro fascinante. A pesar de su pésimo historial, alguien vio más allá de las malas notas. El director de la escuela y su tía Mimi, que nunca dejó de creer en su talento artístico, intercedieron por él. Gracias a su ayuda y en contra de todo pronóstico, John consiguió una plaza en el Liverpool College of Art. Fue allí, rodeado de otros espíritus creativos, donde su genio realmente comenzó a despegar. Fue en la escuela de arte donde conoció a Stuart Sutcliffe, el bajista original de The Beatles, y donde su estilo y su visión del mundo comenzaron a tomar forma. El fracaso escolar se estaba convirtiendo en el caldo de cultivo de una leyenda. La historia de John Lennon en la escuela es una poderosa lección. Nos enseña que el éxito no siempre se mide con calificaciones. Nos recuerda que ser diferente, que no encajar, a menudo es una señal de que estás destinado a crear tu propio camino. Los mismos rasgos que sus profesores veían como defectos, su ingenio, su rebeldía, su negativa a seguir las reglas, fueron los que lo convirtieron en un revolucionario cultural. Así que la próxima vez que te sientas fuera de lugar, o que alguien dude de tu potencial porque no sigues la norma, recuerda al joven John Lennon, el payaso de la clase que cambió el mundo con su música y sus palabras. Quizás tu supuesta debilidad sea en realidad tu mayor fortaleza. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabían que antes de convertirse en una leyenda del rock, Paul McCartney era un estudiante modelo? A diferencia de su futuro compañero de banda, el rebelde John Lennon, el joven Paul era un chico tranquilo, estudioso y bastante brillante. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo era ese niño que cambiaría la historia de la música. Nos situamos en Liverpool en los años de la posguerra. Paul asistió primero a la Stockton Road Primary y más tarde a la Joseph Williams Primary. En ambas escuelas, sus maestros lo describían como un alumno aplicado y sereno. Mientras otros niños quizás estaban más interesados en jugar en el patio, Paul se destacaba en las aulas, y no por poco.
Era uno de esos estudiantes que parecen tener una facilidad natural para todo. Obtenía las mejores notas en casi todas las asignaturas sin demasiado esfuerzo aparente. Era como si el conocimiento simplemente fluyera hacia él. Pero había dos materias en las que realmente brillaba con luz propia: inglés y arte. En inglés, su habilidad para la escritura y la composición ya dejaba entrever el genio lírico que más tarde nos regalaría canciones inmortales. Sus redacciones probablemente ya tenían esa chispa de creatividad y esa capacidad para contar historias que caracterizarían sus mejores temas. Por otro lado, en la clase de arte, su talento para el dibujo y la pintura demostraba una sensibilidad visual que complementaba su oído musical. Paul no solo escuchaba el mundo, también lo veía con ojos de artista. Pero aquí viene un dato que podría sorprender a muchos. ¿Saben en qué otra materia destacaba de forma espectacular? En latín. Sí, esa lengua clásica que para muchos es un verdadero dolor de cabeza. Paul no solo la aprobaba, sino que llegó a obtener una calificación de 90 sobre 100. Esto nos habla de una mente disciplinada, metódica y con una gran capacidad para la lógica y la memoria. Una habilidad que, sin duda, le sería muy útil más adelante para estructurar complejas armonías y melodías. Imaginemos por un momento a ese niño, con su uniforme escolar, sentado en su pupitre, absorbiendo todo el conocimiento. No era el típico alborotador, sino un observador silencioso, un cerebro en plena ebullición. Mientras John Lennon canalizaba su energía en la rebeldía y el desafío a la autoridad, Paul la invertía en la excelencia académica. Esta base sólida y este carácter estudioso fueron fundamentales en su desarrollo. Le proporcionaron la disciplina y la ética de trabajo que más tarde aplicaría incansablemente en el estudio de grabación. Su curiosidad intelectual no se limitaba a la música. Se extendía a la literatura, al arte y a la cultura en general, enriqueciendo su paleta creativa de una manera asombrosa. Así que la próxima vez que escuchen una melodía perfecta de McCartney, como Yesterday o Hey Jude, recuerden a ese niño aplicado de Liverpool. Ese estudiante brillante que sacaba sobresalientes y dominaba el latín. Porque detrás del ícono del rock, del genio musical, siempre estuvo ese joven estudioso y compuesto, que sentó las bases para una carrera legendaria. Su historia nos enseña que el talento y la pasión, combinados con la disciplina y el conocimiento, son la fórmula para alcanzar la grandeza. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. ¡Nos vemos prontos! Hoy vamos a desentrañar uno de esos fascinantes giros del destino que parecen escritos en las estrellas. Uno que unió a dos de las mentes musicales más brillantes del siglo XX, incluso antes de que ellos mismos lo supieran. Nos vamos a la Liverpool de la posguerra, una ciudad que se reconstruía y que, sin saberlo, estaba gestando una revolución cultural. Nuestro protagonista inicial es un joven llamado James Paul McCartney. Paul, un chico brillante y aplicado, destacó desde muy pequeño en sus estudios. Su mente aguda no solo era para las melodías, sino también para los libros. Gracias a su excelente desempeño académico, superó con éxito el examen 11+, una prueba crucial en el sistema educativo británico de la época. Este logro le abrió las puertas de una de las instituciones más prestigiosas y antiguas de la ciudad, el Liverpool Institute High School for Boys. Imaginen la emoción y el orgullo de su familia. Ingresar allí no era cualquier cosa. Era un pasaporte hacia un futuro prometedor. Una educación de primera categoría que lo diferenciaba. La escuela, con su imponente arquitectura victoriana en Mount Street, era un símbolo de tradición y excelencia. Para el joven Paul, cada día era una mezcla de lecciones, disciplina y, por supuesto, sus primeros devaneos con la música, rasgueando una guitarra en secreto, soñando con melodías que aún no tenían nombre. Se movía por esos pasillos históricos, absorbía conocimientos y forjaba su carácter, preparándose sin ser consciente para el increíble viaje que le esperaba. Pero el destino tenía una carta más bajo la manga, y esa carta se estaba jugando justo al lado. Resulta que el majestuoso edificio que albergaba el Liverpool Institute no estaba solo. Compartía su estructura, pared con pared, con otra institución, el Liverpool College of Art. Y fue en este otro centro, un hervidero de creatividad, libertad y espíritu bohemio, donde un espíritu rebelde y artístico llamado John Lennon encontraría su lugar un poco más tarde. ¿Se dan cuenta de la increíble casualidad? Dos universos paralelos, el académico y el artístico, coexistiendo bajo el mismo techo. Mientras Paul se sumergía en la gramática, la historia y las ciencias, John, al otro lado del muro, exploraba el dibujo, el diseño y sobre todo el rock and roll. Es casi poético pensar en ello. Paul, el alumno modelo, y John, el artista inconformista, separados apenas por unos metros de ladrillo. ¿Cuántas veces se habrán cruzado en la calle sin saberlo?
¿Cuántas veces habrán compartido el mismo aire, escuchando quizás las mismas campanas, cada uno en su propio mundo, pero orbitando increíblemente cerca el uno del otro? Este edificio se convirtió en un microcosmos, un presagio de lo que estaba por venir. La estructura y la melodía de Paul, la rebeldía y la poesía de John. Dos energías complementarias, dos piezas de un rompecabezas que aún no sabían que encajaban a la perfección. Tardarían todavía un tiempo en conocerse formalmente en aquella famosa fiesta de la iglesia de St. Peter, pero el universo ya había comenzado a tejer su red, colocando a estos dos futuros gigantes en una proximidad casi cómica, preparando el escenario para la creación de The Beatles. Una historia asombrosa que nos demuestra que, a veces, los encuentros más importantes de nuestra vida se gestan mucho antes de que nos demos la mano por primera vez. Espero que hayan disfrutado de este pequeño trozo de historia. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme. ¿Se imaginan a un joven Paul McCartney, antes de ser una leyenda mundial, subiéndose a un escritorio en su escuela para dar un concierto improvisado? Pues hoy vamos a viajar en el tiempo a una tarde que, sin que nadie lo supiera, presagiaba el nacimiento de una de las mayores estrellas de rock de la historia. Estamos en Liverpool, en el Liverpool Institute High School for Boys, un lugar con bastante prestigio y disciplina. Imaginen los pasillos llenos de estudiantes con sus uniformes, los profesores estrictos y el sonido de la campana marcando el final de las clases. Es el último día antes de las vacaciones de verano. La atmósfera es de pura euforia. Los libros se guardan, los deberes se olvidan y la única preocupación es la libertad que se avecina. En medio de todo este alboroto, un chico de unos 14 años llamado James Paul McCartney tiene un plan. No es el estudiante más rebelde, pero sí tiene una chispa especial. Ese día, en lugar de llevar solo sus libros, ha traído algo más: su guitarra acústica Framus Zenith. Este no era un instrumento cualquiera, era su tesoro, el símbolo de una pasión que ardía en él con fuerza: el rock and roll. Mientras sus compañeros sueñan con el verano, Paul tiene otra cosa en mente. Aprovechando el caos y la alegría general, ve su oportunidad. No pide permiso, no organiza nada. Simplemente, con una audacia que definiría su carrera, camina hacia el frente del aula, se sube a un escritorio y de repente, la clase se convierte en su primer gran escenario. Los murmullos se apagan y todas las miradas se clavan en él. ¿Qué está haciendo McCartney? ¿Se ha vuelto loco? Pero antes de que alguien pueda decir algo, Paul coloca sus dedos sobre las cuerdas y el primer acorde resuena en la sala. No empieza con una canción tranquila o una balada, no. Elige la energía pura y desenfrenada de uno de sus ídolos, el arquitecto del rock and roll, Little Richard. La primera canción es Long Tall Sally. Su voz, aún joven pero llena de carácter, intenta emular los gritos salvajes y la potencia de Little Richard. Sus compañeros, acostumbrados a la formalidad de la escuela, se quedan boquiabiertos. Esto no es música de clase, esto es una explosión de energía. Las piernas empiezan a moverse, algunas cabezas a asentir al ritmo. El escritorio de madera se ha transformado en el escenario del Cavern Club. Pero Paul no ha terminado. Apenas termina la última nota de Long Tall Sally, sin dar tiempo a que los aplausos se apaguen, se lanza con otro himno: Tutti Frutti. Ah, wop, bop, aló, bop, alop, bam, boom. El aula estalla. Ya no es una clase de instituto, es una fiesta de rock and roll. Los chicos que minutos antes estaban pensando en sus vacaciones, ahora están completamente cautivados por la actuación de su compañero. Este pequeño acto de rebeldía musical es mucho más que una simple anécdota. Piénsenlo. En ese momento, Paul no solo estaba tocando canciones de su héroe, estaba declarando quién era y qué quería ser. Estaba canalizando la energía de la música que cambiaría el mundo, y estaba demostrando, quizás por primera vez a un público, que tenía el carisma y el talento para hacerlo. Lo más fascinante es que muy cerca de allí, en la misma ciudad, otro joven llamado John Lennon estaba sintiendo exactamente la misma pasión por el rock and roll. Sus caminos aún no se habían cruzado de forma decisiva, pero el destino ya estaba tejiendo los hilos que los unirían para formar la banda más grande de todos los tiempos. Ese concierto improvisado sobre un escritorio fue uno de los primeros latidos del corazón de The Beatles. Fue un momento efímero, un arrebato juvenil en el último día de clase, pero visto en retrospectiva fue una profecía. Fue Paul McCartney ensayando sin saberlo para los estadios que llenaría y para los millones de corazones que conquistaría con su música. Todo comenzó allí, con una guitarra acústica, un escritorio y el valor de compartir su pasión con el mundo. ¿Qué les parece esta increíble historia? A veces, los momentos más grandes comienzan de la forma más pequeña y espontánea. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que el Beatle con la sonrisa más contagiosa tuvo una infancia increíblemente difícil?
Sí, hablamos del único e inigualable Ringo Starr. Mientras John, Paul y George iban a la escuela, Ringo pasaba largos periodos en hospitales, luchando por su vida. Esto hizo que fuera el Beatle con menos educación formal, pero su historia es una lección de pura resiliencia. Todo comenzó cuando Ringo, entonces conocido como Richard Starkey, tenía solo 6 años. Una apendicitis que parecía rutinaria se complicó terriblemente con una peritonitis. Los médicos no le daban muchas esperanzas, pero contra todo pronóstico sobrevivió. Sin embargo, esta batalla lo dejó en coma durante 10 semanas y lo mantuvo hospitalizado durante un año entero. Imagina perderte un año de tu infancia. Apenas estaba recuperándose y tratando de ponerse al día en la escuela cuando, a los 13 años, la vida le dio otro golpe. Esta vez fue una pleuresía, una inflamación de los tejidos que recubren los pulmones. Esto lo llevó a un sanatorio donde pasó los siguientes 2 años. Fue allí, durante su larga recuperación, donde un terapeuta le dio un pequeño tambor de mano para mantenerlo ocupado y con buen ánimo. ¿Quién diría que ese simple gesto encendería la chispa de una leyenda? Ese fue el primer encuentro de Ringo con la percusión, el instrumento que definiría su futuro y cambiaría la historia de la música para siempre. Mientras sus futuros compañeros de banda estaban en la escuela, Ringo aprendía a leer y escribir con la ayuda de una amiga de la familia llamada Mary Maguire. A los 15 años, cuando finalmente salió del sanatorio, apenas sabía leer y escribir correctamente. El mundo académico le había cerrado las puertas, así que tuvo que buscar trabajo, pero en su corazón ya había nacido una pasión. Decidió que sería el mejor baterista del mundo, y vaya que lo logró. Su historia nos enseña que no importa cuántas veces te caigas, lo que realmente cuenta es la fuerza con la que te levantas y sigues tu propio ritmo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Alguna vez se han preguntado dónde crecen las leyendas? ¿Cómo son los lugares que moldean a los genios creativos que cambian el mundo? Hoy vamos a hacer un viaje muy especial en el tiempo y el espacio. Nos vamos a Liverpool, pero no al Liverpool que todos conocen por las postales. Vamos a explorar los humildes comienzos de uno de los músicos más grandes de la historia, Sir Paul McCartney. Acompáñenme a descubrir las casas que vieron nacer los primeros sueños de un Beatle. Nuestro recorrido comienza en Anfield, un suburbio de Liverpool que en la década de 1940 tenía una atmósfera bastante sombría. La familia McCartney vivía aquí, muy cerca de los cementerios que albergaban a muchas de las víctimas de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen a un pequeño Paul creciendo en ese entorno. Su madre, Mary, era enfermera y partera, una figura de fortaleza y cuidado en un tiempo de reconstrucción. Su padre, Jim, trabajaba en el comercio del algodón y era un músico autodidacta. Fue en este modesto hogar donde Paul escuchó por primera vez a su padre tocar el piano, sembrando sin saberlo las primeras semillas de su futura pasión por la música. La vida no era fácil, pero el hogar de los McCartney estaba lleno de amor y melodías, un pequeño refugio de calidez en medio de la austeridad de la posguerra. Cuando Paul tenía apenas 4 años, en 1947, la familia tuvo la oportunidad de mudarse. Dejaron Anfield para instalarse en una vivienda de protección oficial en Speke. Este era un nuevo desarrollo urbanístico, diseñado para reubicar a las familias de los barrios más deteriorados del centro de la ciudad. Para los McCartney fue un gran paso adelante, aunque todavía era una vida modesta. La casa en Speke representaba una nueva esperanza y un futuro más prometedor. Fue en este barrio donde Paul comenzó la escuela y forjó sus primeras amistades. Pasaba horas explorando los alrededores, jugando en las calles con otros niños. La vida en Speke era comunitaria y vibrante. Era un crisol de familias de clase trabajadora que, como los McCartney, buscaban una vida mejor para sus hijos después de los estragos de la guerra. Este entorno de comunidad y resiliencia sin duda dejó una marca indeleble en el joven Paul. El capítulo más significativo de su juventud comienza con otra mudanza. Cuando Paul cumplió 13 años, la familia se trasladó de nuevo, esta vez a una casa adosada en el número 20 de Fourth Lane Road, en el distrito de Allerton. Esta no era solo una casa más, se convertiría en el santuario donde nacería la magia de The Beatles. Allerton era un barrio más próspero y tranquilo. La casa, aunque todavía propiedad del ayuntamiento, era un claro ascenso social para la familia. Trágicamente fue también en esta casa donde Paul vivió uno de los momentos más duros de su vida, la pérdida de su madre, Mary, a causa del cáncer. Este evento traumático lo unió profundamente con otro joven que había sufrido una pérdida similar, un tal John Lennon.
Fue en la sala de estar de Fort Lynn Road donde Paul y John pasaban horas interminables con sus guitarras, componiendo sus primeras canciones. Clásicos como I Saw Her Standing There y Love Me Do nacieron entre esas 4 paredes. La casa no era grande, pero el eco de su creatividad era inmenso. Se convirtió en el laboratorio musical de 2 adolescentes que estaban a punto de conquistar el mundo. Este hogar no solo fue testigo de la creación de su música, sino también del fortalecimiento de una de las asociaciones de compositores más importantes de la historia. Es un lugar sagrado para cualquier fan de la música. Y así, desde los sombríos alrededores de Anfield hasta el crisol creativo de Fort Lynn Road, cada casa cuenta una parte de la historia de Paul McCartney. Estos lugares no son solo ladrillos y cemento, son los cimientos sobre los que se construyó una leyenda. Nos recuerdan que el genio puede surgir de los lugares más humildes y que el hogar, sin importar cuán modesto sea, es donde se nutren los sueños. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al corazón de Liverpool. Nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a sumergirnos en la historia detrás de una de las canciones más tranquilas y poéticas de The Beatles, Mother Nature's Son. Mucha gente la asocia directamente con la naturaleza virgen de la India, donde Paul McCartney la escribió, pero su origen es mucho más profundo y personal. Nos remonta a los años de su infancia, a un lugar que puede que os sorprenda. Para entender la canción, tenemos que viajar en el tiempo a la Liverpool de la posguerra. Paul McCartney creció en Speke, un distrito que él mismo describe como un lugar duro y sucio. Era una zona industrial, llena de fábricas y casas adosadas de ladrillo, un paisaje urbano que no asociaríamos de inmediato con la inspiración para una oda a la naturaleza. Pero aquí está la clave. Speke estaba justo en las afueras de la ciudad. A solo un corto paseo en bicicleta de su casa, el joven Paul tenía acceso a un mundo completamente diferente. Se encontraba con tranquilos bosques, arroyos serpenteantes y los ríos que desembocaban en el Mersey. Era su escape. Imaginen a ese chico, dejando atrás el ruido y el hollín de la ciudad para perderse entre los árboles, escuchar el murmullo del agua y sentir la hierba bajo sus pies. Esos momentos de paz y soledad en la naturaleza se grabaron a fuego en su memoria. Años más tarde, en 1968, Paul se encontraba en Rishikesh, India, junto a los demás Beatles, estudiando meditación trascendental con el Maharishi. El ambiente allí era, por supuesto, increíblemente sereno. Durante una de las conferencias del Maharishi sobre la unidad del hombre con la naturaleza, algo hizo clic en la mente de Paul. Esos recuerdos de su infancia en los bosques de Speke volvieron con una fuerza abrumadora. Fue en ese momento de reflexión, con la guitarra acústica en mano, cuando empezó a componer Mother Nature's Son. La letra, nacido un niño pobre y sin recursos, hijo de la madre naturaleza, no era solo una frase poética, era un reflejo directo de cómo se sentía en su niñez. Un chico de un barrio obrero que encontraba su verdadera riqueza y su identidad en esos campos y arroyos. Las colinas de hierba y las margaritas que menciona en la canción no eran paisajes exóticos de la India, sino los prados de su Liverpool natal. La canción se convirtió en una pieza fundamental del White Album, destacando por su sencillez y su belleza acústica, un contraste maravilloso con otras pistas más experimentales del disco. Es una demostración perfecta de cómo las experiencias más tempranas y sencillas pueden dar forma a un artista y convertirse en arte universal. Nos enseña que la belleza no siempre está en lugares lejanos y exóticos, sino a menudo a la vuelta de la esquina, en los recuerdos que nos forman. Así que la próxima vez que escuchen Mother Nature's Son, no piensen solo en las montañas del Himalaya. Piensen en un joven Paul McCartney pedaleando con todas sus fuerzas para escapar del bullicio de la ciudad y encontrar su propio paraíso personal en un pequeño bosque a las afueras de Liverpool. Un recordatorio de que la naturaleza, sin importar dónde la encontremos, tiene el poder de inspirarnos profundamente. Espero que les haya gustado esta pequeña historia. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo y el espacio, directamente a los humildes comienzos de una leyenda de la música. Porque antes de los estadios abarrotados, antes de los discos de platino y antes de ser un ícono mundial, George Harrison era solo un chico de Liverpool. Y su historia, como la de muchos en esa época, comienza en un lugar muy concreto, una vivienda de protección oficial. Imagínense esto, es 1949. La Segunda Guerra Mundial ha dejado cicatrices profundas en todo el Reino Unido, y Liverpool no es una excepción. La reconstrucción está en marcha, y para miles de familias, la esperanza de un futuro mejor se materializa en forma de ladrillo y mortero. Para la familia Harrison, esa esperanza tenía una dirección: el número 25 de Upton Green en el barrio de Speke.
No fue un camino fácil. Piensen en la paciencia y la perseverancia de Harold y Louise, los padres de George. Estuvieron en la lista de espera durante 18 años. 18 años, una vida entera para algunos. Durante todo ese tiempo esperaron su turno, soñando con un hogar con jardín, con espacio para que sus hijos crecieran. Y finalmente, cuando George tenía 6 años, llegó el gran día. Se mudaron a su nuevo hogar. Para el pequeño George, este lugar se convirtió en su universo. Upton Green no era solo una casa, era el escenario de su infancia. Era el césped donde probablemente jugó al fútbol con sus amigos, las aceras por las que corrió y las paredes que, sin saberlo, escucharon los primeros acordes que cambiarían el mundo. En estas casas adosadas, todas iguales por fuera, se estaba gestando algo completamente único. La vida en Speke era la de una comunidad obrera, unida y trabajadora. Familias que se conocían, niños que jugaban juntos en la calle hasta que se ponía el sol. Era un entorno que te enseñaba el valor del esfuerzo y la importancia de la comunidad. Y es fascinante pensar cómo este ambiente moldeó el carácter de George. Quizás esa humildad y esa conexión con lo esencial que siempre lo caracterizaron, nacieron precisamente aquí, en las calles de Speke. Este no era un barrio de lujos, era un lugar funcional, diseñado para dar un techo digno a las familias trabajadoras. Pero dentro de esas 4 paredes, en el 25 de Upton Green, la magia estaba a punto de suceder. Fue en esa casa donde George, años más tarde, empezaría a tocar la guitarra, donde practicaría sin descanso, llenando las habitaciones con el sonido que un día resonaría en todo el planeta. A menudo, cuando pensamos en The Beatles, nos vienen a la mente imágenes de fama y éxito global, pero es crucial recordar de dónde vienen. La historia de George Harrison y su casa en Speke es un recordatorio poderoso de que los grandes sueños pueden nacer en los lugares más modestos. Demuestra que el talento no entiende de códigos postales y que la grandeza puede surgir de un hogar conseguido con 18 años de espera y esperanza. Es increíble, ¿verdad? Pensar que en esa pequeña casa de protección oficial creció uno de los músicos más influyentes de la historia. La próxima vez que escuchen Here Comes the Sun o Something, recuerden al niño de 6 años que se mudó a Upton Green, un lugar que sin saberlo se convertiría en una pequeña pero fundamental pieza en la increíble historia de The Beatles. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje al pasado. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta, compartirlo y por supuesto suscribirse al canal para no perderse más historias como esta. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.